Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Curitirambo. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro. Ya adelanté en el otro vídeo que estaba acabando un libro y que seguramente fuese ese el que comentaría a continuación. Y efectivamente, ese es el libro que acabé ayer y que, bueno, pues que quería comentar hoy. Es un libro que tenía muchas ganas de leer. La verdad es que es una novela, bueno, que se me antojaba interesante, de un autor que me gusta mucho, como es Arturo Pérez Reverte, y es efectivamente la última novela que ha sacado Falcó, que es, bueno, es la creación de un nuevo personaje que protagonizará varias novelas. Este es el principio de una serie, como en su momento fue El Capitán a la Triste. Pero bueno, es un personaje muy, muy diferente al de aquel personaje, ya que no es un héroe, al menos no en el sentido moral, ya que es una especie es un espía de estos que no tienen escrúpulos, que trabajan para ellos mismos, ¿no? Que no tienen ideología, ¿no? Estamos hablando de la España, de la Europa de finales de los 30, principios de los 40, pues os podéis imaginar, ¿no? La guerra civil. Y Falcó, bueno, pues cuando empieza la novela, nos lo muestra claramente en el lado falangista, y se le encomienda una misión, que es ayudar a liberar de la cárcel de Alicante a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange. En todo momento se nos cuenta cómo Falcó es una especie de detective de estos a la antigua usanza, con su sombrero de fieltro, con su habán de paño, con su pitillera de carey, con su bote de cafeaspirinas, con una pastilla de esas que si te pillan te la tomas y no te pillan con vida. Bueno, es un personaje arquetípico, muy, muy estereotipado de las novelas bueno, pues nos podemos imaginar a Dashiell Hammett, a Raymond Chandler, bueno, pues lo que es el clásico personaje de novela negra, pero ambientado en esa España, en esa Europa, en plena guerra, y en el bando que, bueno, pues que no nos gustaría, ¿no? Que estuviese el protagonista. Pero bueno, también comento que es uno de esos personajes que no tiene una ideología, que su única ideología es vivir el día a día y el dinero bueno, el vivir bien. Es un seductor nato, hay varias escenas en las que tiene sexo con diferentes mujeres. Incluso en algún caso las descripciones son un poco, bueno, mmm, no sé si decir grotescas, pero sí por lo menos muy, muy claras, ¿no? Muy, muy, muy brutales en algún caso. Y es una novela típica de Pérez Reverte, pero que a mí personalmente tengo que decir que, a pesar de sus menos de 300 páginas, a mí ha llegado a aburrirme. Ha llegado a ser una historia que ya estaba deseando que se acabara, porque no me estaba interesando lo suficiente. Así como el inicio y lo que es el arranque de la novela me parecía curioso y es una novela que tenía ganas de leer. Es cierto que el desarrollo me ha resultado cansino, quizá un poco trasnochado. Llega un momento que es tan Pérez Revertiana que acaba siendo casi una caricatura, ¿no? Acaba siendo como el típico personaje de Reverte, la típica historia de Reverte, las típicas definiciones, las típicas bueno, pues explicaciones y cuadros y lugares comunes de novelas de Reverte, que hace que, bueno, pues que al final parezca que lo está haciendo casi un fan más que el propio autor, ¿no? Eh, es una cosa que llevo viendo desde hace ya unas cuantas novelas. A mí Pérez Reverte me gusta mucho desde que le descubrí hace un montón de años, con ese tomo que era obra breve, en el que venía La sombra del águila, Un asunto de honor, El húsar, bueno. Luego descubrí El maestro de esgrima, La tabla de Flandes, La carta esférica, Aquel el tambor. Bueno, son novelas que me engancharon, en las que se parecía mucho a ese Conrad o a ese Stevenson al que él tanto se acercaba, pero que con los años ha ido desvaneciéndose, eh, para ir ganando peso la prosa hiper documentada, hiper
minuciosa, y al final llega un momento en el que estamos hablando casi más de un historiador que de un novelista, ¿no? Eh, Pienso que El asedio posiblemente sea su mejor novela o su novela más madura, pero yo creo que a raíz de ahí empezó una segunda etapa, no sé si puede ser con esa novela, pero bueno, o con El pintor de batallas, quizá, puede ser, no lo sé. Pero sí es cierto que desde El asedio, las siguientes novelas me han parecido cada vez un poquito más, entenderme, maduras, más adultas y menos fascinantes, menos entretenidas, ¿no? Hombres buenos me parece maravillosa, pero es cierto que la historia no es La piel de tambor, no es La tabla de Flandes, ¿no? Con esta ocurre un poco lo mismo. Yo tenía curiosidad porque, bueno, pues una novela breve, teniendo en cuenta que Reverte tiende a escribir novelas de 600 páginas, 500 y mucho. Esta es breve, no llega a 300, y era sobre, bueno, pues sobre una época que no había tocado, bueno, con el tango de la Guardia Vieja. Bueno, pues sí que había hecho algo parecido, pero era un tema una época que no había tocado mucho, y tenía curiosidad, pero es cierto que ha llegado un momento que me ha llegado a saturar. Así que bueno, no es una recomendación al uso, porque realmente no la estoy del todo recomendando, pero sí es cierto que creo que Arturo Pérez Reverte es uno de los grandes autores que tenemos, y recomiendo leer cualquier novela de él, pero sí es cierto que, bueno, he hecho en falta ese autor que me enganchó hace 15, 16 años, con esas novelas tan fascinantes, ¿no? Falcó lo ha sacado Alfaguara, nada, vamos a ver, octubre de 2016, o sea, es nada, un mes. Y bueno, pues es de fácil lectura, pero no es de las que más enganchan del yo. Si tendría que recomendar, seguramente recomendaría La tabla de Flandes, que es aquella que me enganchó a este autor de Cartagena. Así que nada, Falcó, de Alfaguara, y nada, pues como siempre nos leemos. Chao.